Hoy vamos a hablar de, también conocido como el Kundalini Yoga. Vamos a hablar desde mis 5 años de experiencia haciendo esta práctica. Les voy también a transmitir todo lo que me he documentado. Y también vamos a ver cómo se hace esa práctica, la creación de los 7 cuerpos. Entonces vamos a ver cada uno de esos cuerpos, cuál es el objetivo de esos cuerpos, qué energía utilizan, en qué dimensión se mueven, entre otra información. Vemos mucho en todas las culturas, siempre nos han dejado y nos han hablado de una sexualidad sagrada. Vemos que nos han dejado símbolos fálicos, nos han dejado la serpiente. Vemos que también estas culturas nos hablan de unas iniciaciones. Entonces es todo un misterio del cual pues hoy vamos a descubrir. Documentándome bien, he encontrado mucha información, tanto de libros sagrados, que ahorita hablaremos un poco de ellos, también como experimentos científicos que se han hecho de que esta práctica regenera el cuerpo físico, ¿sí? Como esta práctica nos expande la mente, vuelve a la persona una persona más inteligente, con una mayor capacidad de retención. Entonces, en la India, Swami Vivekananda nos dejó también mucha información acerca de este tema. Si escribes su nombre o el de su discípulo Radhakrishna, al lado le puedes escribir hojas, O-J-A-S. Te vas a dar cuenta de que sale información acerca del uso de la energía sexual, ¿sí? Hablan también acerca del celibato, hablan de la importancia de la castidad, hablan de cómo este tema, esta práctica se debe de estar acompañada de la muerte psicológica, ¿sí? De la eliminación de los defectos. También encontré un texto muy importante porque es un libro sagrado de la Cábala. De los libros sagrados que más cuidan es el Torá, ¿sí? Ellos siempre tratan de mantener lo más puro posible todos sus libros. Entonces, este libro en el 81A nos habla todo un párrafo acerca de la sexualidad sagrada. Entonces, a medida de que vamos a ir leyendo este texto, pues les voy a ir explicando ciertas partes de ese párrafo, ¿sí? Entonces, aquí en este libro encontramos de que le preguntan al rey, o sea, a Dios, y le preguntan cuándo el hombre es llamado uno, ¿sí? Entonces el rey les responde, cuando hombre y mujer están unidos sexualmente. Y después le dice, ven y mira, el momento que el ser humano como macho y hembra se encuentran unidos, vigilando que los pensamientos sean santos, él es perfecto y sin mancha y es llamado uno. Entonces vamos a desenglosar este pedacito, ¿sí? Entonces nos habla de que es macho y hembra. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de alquimia, de tantrismo, ¿sí? De transmutación de la energía. Entonces se necesitan 2 polos opuestos, ¿sí? El polo negativo, que es la mujer, y el polo positivo, que es el hombre, que se unan para que haya una creación. Entonces nos dice algo muy importante, vigilando que los pensamientos sean santos, ¿sí? Porque es una práctica sagrada, es una práctica donde no hay orgasmo, donde no hay eyaculación, donde lo que se va a hacer es transmutar una energía pura. Nos dice que en ese momento él es perfecto, o sea, el uno, tanto él como ella son seres perfectos en ese momento y sin mancha. Sin mancha nos está hablando de la castidad, ¿sí? Entonces, esto me recuerda que en la Biblia nos dice, el hombre que tenga derrame seminal lavará con agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde, ¿sí? Cuando una mujer haya tenido relaciones sexuales con un hombre, ambos deben lavarse con agua y quedarán impuros, ¿sí?
Entonces nos está hablando del derrame, o sea, del que debe de ser limpio, sin mancha, porque cuando hay mancha, cuando hay derrame de la energía sexual, entonces ya quedan impuros. La práctica no sirve, la energía ya no es pura. Después nos dice, el hombre debe hacer de suerte que la mujer goce. En este punto no se alegren, chicos, no estamos hablando de ese goce animal, de ver cómo se revuelca ella como una serpiente y le brillan los ojitos. No, por eso desde antes nos dice, vigilando los pensamientos que sean santos, ¿sí? Entonces, ¿de qué goce nos habla? ¿Qué goce hay en la mujer, sí? La mujer es emocional, es un goce donde ella se sienta amada, donde pueda nacer el amor. Un goce desde donde al inicio de una práctica haya lubricación, para que sea una práctica que no sea dolorosa. Después nos dice, si el hombre y la mujer se unen, si se hacen uno en cuerpo y alma, entonces el ser humano es llamado uno. Entonces, vemos que también ya hemos escuchado hablar de que cuando el hombre y la mujer se unen, se vuelve una sola carne, ¿cierto? Entonces nos está hablando de que es una transmutación de energías. Cuando se unen la pareja, ¿cierto? Se convierten en uno, porque se está transmutando esa energía, se están magnetizando en un solo ser, porque nos estamos complementando. Nos dice, en cuerpo y alma, ¿sí? ¿Qué es el alma? Veamos que nosotros usamos la palabra desalmados. Cuando nosotros hablamos de una persona desalmada, ¿qué queremos decir? Donde no hay amor, donde no hay valores, donde no hay virtudes. Entonces, en esos momentos, los dos son uno, ¿sí? Donde se corresponden tanto en ese cuerpo como en el alma, o sea, en sus emociones, en su forma de sentir y en su forma de pensar. Entonces vemos de que es tanto importante como tener castidad, como tener fidelidad, para que nazca esa tercera fuerza que es el verdadero amor. Y por último nos dice, y el santo bendito sea, o sea, el mismo Dios toma domicilio, o sea que reside en ellos, en este uno, y engendra, ¿sí? ¿Cómo así que engendra? O sea, fecunda, materializa, hace nacer. Aquí no hay un derrame, entonces no hay una fecundación externa, ¿sí? De reproducción de la especie humana, sino que hay una creación y una reproducción interna, donde cada uno va a crear los 7 cuerpos de los cuales vamos a hablar hoy. Seguro de que has podido comprobar alguno de estos cuerpos en tu interior. Muchas personas ya han podido comprobar el desdoblamiento astral, donde dicen, yo me quedé dormido, pero yo me vi flotando encima. O sea, es que este cuerpo, es que no era yo estaba dormido, pero salió un doble y estaba al frente, yo me pude ver. Ese es el cuerpo astral. Si alguna vez te ha pasado de que dices, es que yo estaba en un sueño, pero yo me desperté, pero aún seguía soñando y me tuve que despertar por segunda vez, y ahí sí yo ya estaba en esta dimensión. Es el cuerpo mental. Si se ve en la conferencia reciente, la número 3, hablamos acerca del tema del desdoblamiento astral, cómo se hace la práctica, para que tú a conciencia, porque el objetivo de estas conferencias no es que nos crean a nosotros, sino de que usted lo experimente, ¿sí? De que es una realidad y tú y cualquier otra persona lo pueden comprobar. Vamos a hablar de cada uno de esos cuerpos. Entonces tenemos el cuerpo físico, que es de naturaleza celular, ¿sí? El objetivo de este cuerpo es la creación. Por eso somos seres creadores, ¿cierto? Creamos con el verbo, creamos con las obras, creamos con la energía.
Tenemos un cuerpo vital. Este cuerpo vital lo que se encarga es de coger la energía y distribuirla en cada uno de los 5 centros inferiores del cuerpo físico. Es de materia etérica, ¿sí? Aquí encontramos las 4 puntas del éter. Entonces, en cada una de esas puntas es lo que nos construye a nosotros como seres humanos. Entonces, vemos que una de esas puntas es la química, que es lo que permite que nosotros asimilemos, por ejemplo, la comida, ¿sí? Cómo el cuerpo coge y distribuye toda la comida y le saca los minerales que necesitamos, todas las vitaminas. Vemos también cómo por el aire que respiramos, entonces el cuerpo asimila el aire, y también desde ahí, y ahorita lo vamos a ver entre los hidrógenos que maneja cada cuerpo, cómo el cuerpo físico entonces transmuta este hidrógeno. Tenemos el cuerpo astral, que es de una naturaleza molecular. Por eso es que en el astral podemos volar. Por eso es que en el astral, si te estiras el dedo, vas a ver de que él se alarga y después otra vez vuelve a su forma natural. El cuerpo mental también lo encontramos en esta 5ª dimensión. La naturaleza de este cuerpo es atómica, ¿sí? Vemos que es la materia más pequeña que tenemos. Los átomos son los que forman las células. El 5º cuerpo es el cuerpo de la voluntad. Entonces, es el cuerpo de la voluntad consciente, ¿sí? Nosotros en estos momentos no tenemos una voluntad consciente, ¿sí? Vemos de que un fakir puede entrenar el cuerpo físico y entrena la voluntad, ¿sí? Vemos que el monje domina la emoción, y al dominar la emoción entonces está trabajando la voluntad. Vemos que un yogi puede dominar su mente y está trabajando, está ejercitando la voluntad, pero no tenemos una voluntad total, no tenemos una voluntad consciente hasta que no se haga la creación de este cuerpo de voluntad. Es de naturaleza electrónica. Entonces, en cada átomo encontramos que se compone de un núcleo del cual hay uno o más electrones. El 6º cuerpo es el cuerpo búdico, ¿sí? En este cuerpo búdico, entonces, es un cuerpo de naturaleza magnética. La fuerza magnética hace mover a los protones. Esto, en la ciencia, si alguna vez o en una película de pronto lo han visto, o si han hecho este tipo de examen, que no recuerdo el nombre, pero ustedes han visto de que es una máquina larga que meten todo el cuerpo y le dicen a uno que se quede ahí quieto. Él tiene un imán enorme por dentro y él suelta esa fuerza magnética para que los protones nuestros se muevan. Al moverse en ellos mandan unas ondas, una energía, y por medio y después cortan esa onda magnética, y ahí estudian cuando los protones otra vez buscan volverse a establecer. Ahí es donde ellos pueden ver exactamente qué es lo que tienes, ¿sí? O sea, que veamos que aunque a medida de que vamos viendo cada cuerpo y su naturaleza, aparentemente parece estar más adentro, como decir que estábamos hablando de las células, y que dentro de la célula entonces encontramos los átomos, los electrones, los protones. Entonces miremos que aunque cada vez vamos más adentro, lo que se puede hacer entre más adentro es, aunque es más pequeñito, es mucho más grande. Por eso la ciencia siempre sigue buscando y buscando cuál es ese elemento que da vida, ¿sí? El 7º cuerpo, que es el cuerpo átmico, entonces encontramos que es una naturaleza fotónica, ¿sí? O sea, que es superior a la magnética y a la electrónica. Para entenderlo mejor es, miren cómo antes nosotros utilizamos era la electricidad, ¿sí? Todo era electrónico, o sea, lo tenías que conectar. Pero veamos de que eso también ha cambiado, y ya nos hablan es qué tipo de fibra tienes, si es fibra óptica,
¿sí? Porque va avanzando la ciencia, tanto de que ya en un futuro muy cercano, entonces ya vamos a hablar de que ya no se va a utilizar la fibra óptica, sino que ya van a empezar a utilizar los fotones. Los fotones son 2000 veces más pequeños, pero muchos más rápidos y más capaces que la fibra óptica que nosotros conocemos hoy en día. Esta conferencia nos habla que cada uno de esos cuerpos vibra por una nota musical diferente, ¿sí? Entonces vemos que el primero pues va en orden, ¿cierto? El primero va en do, el segundo en re, el tercero en mi, el cuarto en fa, el quinto en sol, el sexto en la y el último en si. ¿Qué significa esa escala musical? Que como todo es una sabiduría, siempre que él pasa de un cuerpo a otro, pasa por un shock, pasa por una prueba, pasa por una iniciación que le va a permitir dar esa octava superior. Igualmente estos cuerpos entonces manejan unas leyes. Vemos que los primeros dos cuerpos manejan 48, que ya el siguiente maneja 24, 12, 6, 6, 3. ¿Qué significa esos números de leyes? ¿Sí? Son dimensiones más livianas, donde hay menos limitaciones, ¿sí? En un país donde hay mucha violencia, donde hay mucho caos, ¿qué les toca hacer? Poner más leyes, ¿cierto? Te piden más documentación, más cosas, porque necesitan poner orden al caos. Entonces lo mismo es con estas leyes que estamos viendo, ¿sí? Vemos también que ese número de leyes coinciden con el número de hidrógeno que necesita cada cuerpo, ¿sí? El hidrógeno es un elemento que al respirar nuestro cuerpo lo va a transmutar para la práctica de suprasexo. Él hace el hermoso trabajo de transformar ese hidrógeno, porque en ese momento es pesado, para que llegue a ser hidrógeno 48 para este cuerpo físico, ¿sí? Lo que reste lo transforma también en hidrógeno 48 para ese cuerpo vital. Pero el cuerpo astral necesita hidrógeno 24, entonces él va cogiendo de lo que ya le dio 48 para el cuerpo físico, 48 para el vital, necesita 24 para el astral. Entonces el cuerpo lo que va haciendo es coger los sobrantes de ese hidrógeno para, a medida que él va creando, írselo llevando a esos cuerpos, porque se crean es en orden, ¿sí? No nos saltamos. Entonces, a la medida que él va haciendo eso, él necesita, por eso vimos muy importante la conferencia de los 7 centros, ¿sí? Cómo equilibrar esos centros energéticos, porque si esos centros energéticos no están equilibrados, entonces el organismo no puede hacer la transmutación de esos hidrógenos para que el ser humano pueda crear esos cuerpos existenciales del ser que él necesita. Tenemos que regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital, ¿sí? Y terminar de crear, porque tenemos un embrioncito, entonces nos falta crear el cuerpo astral, el mental y el de la voluntad. Cuando creamos cada uno de estos cuerpos inferiores, estos 5 cuerpos que son que están en un estado lunar en este momento debido a la forcación, entonces cuando creamos cada uno de estos cuerpos tenemos un poder sobre un elemento de la tierra. Entonces cuando creo el cuerpo físico tengo el poder sobre la tierra. Al crear el cuerpo vital tengo el poder sobre el agua. Cuando creo el cuerpo astral creo el poder sobre el fuego. Cuando creo el cuerpo mental, entonces tengo el poder sobre el aire. Y cuando creo el cuerpo de la voluntad, creo el poder sobre el éter, que es otro elemento mucho más sutil que el aire y mucho más luminoso. Estos
cuerpos los vamos a crear por medio del supraser. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la creación de estos cuerpos existenciales del ser? Pues primero que todo debe ser una pareja estable y del sexo opuesto, ¿cierto? Como vimos a un principio, entonces nuestros cuerpos se van a magnetizar, por eso debe de ser una pareja estable para que se haga esa magnetización y seamos uno, ¿sí? La persona debe de ser consciente y querer colaborarle a la persona en la práctica, porque es una práctica que es un trabajo de iniciación, ¿sí? Es un trabajo esotérico. Por lo tanto, debe estar dispuesta la persona a colaborar y saber de que siempre la práctica se va a hacer sin llegar al orgasmo y sin que haya eyaculación. Es importante trabajar sobre nuestra psicología y la eliminación de nuestros defectos, porque a un principio uno va con toda la buena voluntad de hacer un trabajo sagrado, pero el ego, nuestros defectos, nuestras formas de ser se van a oponer y van a empezar a interferir pensamientos y emociones de la lujuria, donde van a decir solo por hoy, ¿sí? O sea, solo por hoy, ¿qué? Sentir el orgasmo, ¿sí? Un día sí y un día no, pero ¿por qué no te mueves más fuerte? ¿Por qué no la coges de tal forma? ¿Y qué tal si hacemos tal pose? Entonces hay que hacer un trabajo interior para comprender, sí, aquí estamos entendiendo este trabajo, pero haciendo comprensiones propias. ¿Qué es la energía sexual? ¿Por qué es sagrada? Por medio de la experimentación directa, entonces vamos a tener esa fuerza para realmente comprender y empezar a eliminar yoes de la fornicación, de la masturbación y poder entender lo fundamental que es la castidad, ¿cierto? ¿Qué es la castidad? La castidad y el celibato es diferente. La castidad es hacer esta práctica de la transmutación de la energía con la pareja, pero no hay derrame, ¿sí? Mientras que en el celibato es no tener pareja. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Ambos deben de conocer bien el trabajo que vamos a hacer, porque el objetivo aquí es llegar a la castidad. Si la otra persona no tiene castidad, no te colabora en ese sentido, pues tú no vas a poder lograr equilibrar cada uno de tus centros energéticos, ¿sí? No vas a poder tener la fuerza y la fortaleza de no caerse en la práctica. ¿Cómo se hace esta práctica? Entonces se inicia por hacer belilín y círculo mágico. Esa es la conferencia número 7, que si la buscan en mi canal en Instagram, Conocimiento de Sí Mismo, la dictó Paola y nos enseña de que el belilín es un canto para limpiar el espacio de las energías negativas que haya. Y el círculo mágico lo que hace es cerrar el espacio para que, si esas energías que hay en el ambiente regresan, no puedan penetrar nuestro espacio. Luego le suplicamos a nuestro Padre y a nuestra Madre interior para que nos guíen durante esta práctica. Ya procedemos entonces a prender el fuego, donde hay besos y caricias para que el hombre tenga una buena erección y la mujer tenga una buena lubricación. Procedemos a la conexión del lingam yoni, ¿sí? O sea, de las partes sexuales de cada uno, hay penetración y entramos en un proceso de respiración que se divide en 3 partes. Este proceso de respiración es el que va a hacer que la energía sexual se transmute. Entonces, estando conectados con la pareja, vamos a hacer este proceso de respiración. No necesitan coincidir los dos a la misma vez, cada uno lo hace a su paso. Entonces, inhalamos por la nariz, llega el aire a los pulmones, al estómago, lo bajamos a las glándulas sexuales. Una vez ahí, retenemos ese aire, visualizamos que desde el coxis sube un hilo dorado por toda la columna vertebral, ¿cierto? Hasta que llega al entrecejo. Una vez que llega al entrecejo, entonces exhalamos con el mantra y nuevamente inhalamos por la nariz, llega el aire a los pulmones, baja al estómago,
llega a las glándulas sexuales, retenemos, visualizamos que desde el coxis sube un hilo dorado por toda la columna vertebral, llega al entrecejo y exhalamos con el mantra nuevamente. Inhalamos por la nariz, llega el aire a los pulmones, al estómago, lo bajamos a las glándulas sexuales. Ahí retenemos, visualizamos cómo desde el coxis sube un hilo dorado por toda la columna vertebral, llega al entrecejo y exhalamos con el mantra Hasta ahí hemos hecho la práctica una vez. Se repite el proceso respiratorio por cada vocal. Lo ideal es que podamos inhalar por 20 segundos, retengamos y visualicemos ese hilo dorado por 20 segundos y exhalemos mantralizando por 20 segundos. A un principio de pronto no se tiene esa capacidad pulmonar. No importa, lo haces por el tiempo que tú puedas. Tampoco te pongas a contar porque te desconcentras. Si eres capaz de inhalar por 5 segundos, entonces trata de retener por 5 segundos y exhalar por 5 segundos. Vas a ver de que a medida que vayas haciendo más la práctica, pues esa capacidad pulmonar se va ampliando. Cosas para tener en cuenta. ¿Cómo sabemos que la práctica ya se acabó? ¿Sí? Entonces sabemos que la práctica se terminó, es más visible en el hombre porque no hay erección, ¿sí? Y es donde tú dices, pero es que no eyaculé exactamente, transmutaste su energía sexual, ¿sí? Vemos que la mujer deja de lubricar o pierde el deseo. Si sienten que están perdiendo el deseo, se volver al punto también de los besos, de las caricias, para otra vez avivar el fuego y otra vez vuelven al proceso respiratorio. Lo importante aquí en cada práctica es no llegar al orgasmo o a la eyaculación. Es absolutamente necesario que se den 3 cosas durante esta práctica: que haya concentración, no hay pensamientos morbosos, porque nuestra conciencia está centrada en toda la acción, está centrada en mi energía, estoy visualizando, estoy vocalizando, la imaginación, porque imaginar es ver y crear. Y en la voluntad es la fuerza interior a lo que yo voy, ¿cierto? Voy a una práctica de la creación de los cuerpos. Y es necesaria la voluntad, que es el temple para vencer al deseo. No voy a fornicar, voy a hacer la transmutación y no hay fornicación. No porque hagamos esta práctica más veces en el día va a ser más exitosa, antes al contrario, ¿sí? Las glándulas trabajan alternadamente, hoy trabaja una, mañana trabaja la otra. Entonces recomendamos trabajar cada 20 horas, concentrarse cada uno en su propio cuerpo, en su propia energía, porque un orgasmo pasa así. Entonces cada uno debe estar concentrado en su cuerpo, saber en qué momento parar, en qué momento empezamos este proceso de respiración, en qué momento otra vez se va a los besos y a las caricias para que otra vez se avive el fuego. Lo más recomendable es que sean movimientos suaves para evitar que haya una caída, todo al principio, mientras que van conociendo su cuerpo. Luego de la práctica, esperar unas 2 horas mínimos antes de bañarse. Se recomienda también tener la alcoba siempre limpia, en buenas condiciones de aseo, ya que esa habitación también se empieza a magnetizar, ¿sí? También si pueden tener un pentagrama en la habitación, pues también eso les va a ayudar a mantener ese espacio libre de energías negativas. Un pentagrama es esta estrella que yo tengo acá. ¿Cuáles son los beneficios de la práctica? Que nace el amor en la pareja. Cuando la practicas te das cuenta de la diferencia en verdad de lo que era antes cuando se fornica a cuando se hace una práctica con castidad, donde no hay derrame de esa energía, ¿sí? Te das cuenta de que continúa eso bonito dentro de cada uno, donde los dos quieren continuar
abrazados con ese cariño, no es donde uno se voltea para un lado, el otro para el otro. Si usted quiere un café, pues vaya por él porque ya no te nace irlo a hacer. O sea, esa emoción es diferente porque nace el amor, estás haciendo literalmente el amor. A medida que se va practicando más, entonces cada vez va a ser más larga, ¿sí? Se van a dar cuenta de que antes hacían la práctica por 30 minutos, después eran 45, después una hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Y vas a poder vivenciar cómo esta práctica te regenera el cuerpo físico, cómo te da más vitalidad. También es una práctica que tiene un objetivo, que es la creación de tus cuerpos internos. Es una práctica donde no hay riesgos de embarazo porque no hay eyaculación. Es una práctica que expande la memoria, una práctica que te vuelve más creativo. Si tú eres una persona que te gusta la música, el dibujo, pintar, escribir poemas, todo lo que tenga que ver con el arte, si lo practicas después de la práctica, vas a notar la diferencia. Al hombre le da más potencia, los sueños se vuelven más lúcidos. Como es una práctica esotérica, se abre un camino interior de pruebas y de iniciaciones. Por eso vemos que las culturas antiguas, los egipcios, nos hablan de unas iniciaciones y misterios mayores y menores. También en los misterios de Eleusis nos habla de rituales de iniciación de misterios mayores. Entonces, en la próxima conferencia, que es la número 11, que titula La creación del cuerpo y del alma, Paola nos va a hablar de cómo es ese proceso de iniciación a estos misterios. Recordemos de que esta es solamente la fase A, que hay una segunda parte que es la fase B, donde ya hablaremos de cada una de esas iniciaciones. Entonces los invito a que nos sigan por Instagram, Conocimiento de Sí Mismo. Estamos en conferencias en vivos los lunes y los jueves, 8 de la mañana, hora Colombia.